Entonces estamos en una serie que se llama Edificando la Iglesia de Cristo. ¿Quién edificó la iglesia? Jesucristo. Él vino, Él la formó y hay dispensaciones, lo vimos. Hay tiempos en los cuales Dios habla de una manera, hay tiempos en los cuales Dios habla de otra manera, otro grupo. Y primero escogió a 12. El primer tema fue cómo Dios los escogió. El segundo tema fue ¿cuál? La misión de esos 12. Eran 12 y luego le habló a 70. ¿Por qué 70 más? Porque el tiempo se estaba acortando. Amén. Jesús necesitaba más obreros porque el tiempo es corto. Amén. Lo decíamos que cuando una empresa va a entregar un trabajo y ya hay una fecha límite y no ha terminado, ¿qué hace? Se apura, busca más personas para que entonces pueda entregar la obra en tiempo y forma. Amén. Ahora vamos a ver algo interesante: la formación de los primeros discípulos. Amén. Tiene que ver con calidad y tiene que ver con cantidad. Amén. Entonces esos discípulos tenían una formación, no solo de conocimiento, que es el primer punto. Cada discípulo necesita el conocimiento de su palabra. Desafortunadamente a veces nos enseñan mal, aprendemos mal y enseñamos mal. ¿De quién es culpa? Una, del que nos enseña. Amén. 2, de nosotros, porque agarramos todo y todo nos los comemos. Tenemos que analizar. Pero si nadie nos enseña, pues no vamos a hacer. Necesitamos el conocimiento de su palabra. Necesitamos actitudes correctas. Tú puedes tener mucho conocimiento y una actitud que te va a cerrar las puertas. Amén. Pero ¿qué más necesitamos? ¿O qué necesitaban ellos? ¿Qué dice ahí? ¿Se ve? Carácter. Amén. Si no hay carácter, aunque tengas conocimiento, aunque tu actitud sea buena, dice la Biblia que una mosca muerta en un perfume hermoso, rico, ¿qué hace? Lo echa a perder. Amén. Entonces necesitamos del carácter. Dice en Proverbios 16:6, antes de entrar a lo que los discípulos hacen, Salomón dice: con misericordia y ¿qué? ¿Verdad? Se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es verdad? Es conocimiento. Tú puedes tener el conocimiento de una verdad, pero si tú no tienes misericordia, tú haces algo que se llama juicio. Si tú pones primero verdad sin misericordia, es juicio. Tú quieres que tus hijos se porten bien y tú vas con eso que hiciste está mal, mira, y el niño, el joven sabe que está mal, pero la manera en cómo lo dicen golpea su vida. Y como le gritan, ¿qué hace? Pues se defiende, ¿sí o no? Entonces tiene que hacer misericordia y verdad. Amén. Conocimiento, pero con amor. Y en Eclesiastés 10:1 dice lo que les comenté: las moscas muertas hacen oler mal y dar mal olor al perfume del perfumista. Es un proverbio en Eclesiastés y hace la comparación. Así, ¿cuántas locuras? Una locura. Amén. Así una, y no una locura grande, una pequeña locura. ¿Qué? Al que es estimado como sabio y honorable. Un arranque de ira, un arranque de molestia puede echar a perder todo el perfume. Amén. Entonces por eso necesitamos carácter, por eso necesitamos conocimiento y actitudes correctas. Y vamos a aprender cómo Jesús capacitó a sus discípulos y la diferencia entre el reino humano y el reino de Dios. ¿Me escuchaste? Hay una gran diferencia. Dice que somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Entonces, en las iglesias se ha filtrado un tipo de reino humano. Amén. ¿El pastor qué es? El líder.
¿no? El que lleva la batuta, el que lleva todo. Y los discípulos, que deberían de ser discípulos de Cristo, se convierten en discípulos del pastor. Y al rato el pastor, hey, hazme esto. Y muchas veces hay abuso, ¿sí? Cuando en el reino de Dios es diferente. Yo he visto cada cosa. Hay una mujer que se dice profeta y llega a una iglesia, y cuando llega, como es una princesa de Dios, la iglesia tiene que tener un equipo para ella, para atenderla, pintarle las uñas. Tú dices, ay, ¿a poco, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque es una princesa de Dios. Entonces las princesas del mundo, ¿qué necesitan? Súbditos que les sirvan. Los reyes del mundo, ¿qué necesitan? Gente que les sirva, gente que atienda. Nuestro servicio no es para el hombre. Amén. Nuestro servicio, ¿para quién es? ¿Y para quién debe de ser? Para el Dios de la cruz. Amén. Entonces lo vamos a aprender, y eso es muy bueno. Dice en Mateo 11:29, siempre que vengas a una reunión, trae tu Biblia, trae donde anotar y una gran humildad para recibir la palabra. A veces, aunque el que enseña es torpe, pero si tú eres sensible, tú puedes tomar lo bueno y desechar lo malo. Amén. Dice ahí, Jesús le dijo, llevad mi yugo sobre ustedes, ¿y qué? Y aprendan de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendas de Jesús? Nosotros dice que vamos a imitar a Cristo, pero el modelo es Cristo hombre. ¿Me escuchaste? El modelo que Jesús, que Dios vino a poner en la tierra, fue a Jesús hombre. Todo lo que Jesús hizo en la tierra nos modeló el carácter de Dios. Amén. Entonces dice ahí, aprender de mí que soy ¿qué? Manso y ¿cómo? Y humilde de corazón. ¿Y qué va a haber? Hallaré descanso para vuestras almas. La gente quiere descanso, pero si no es humilde, no habrá. Si no es manso, tampoco habrá. ¿Sabes que alguien no nace manso? Tú ves a los caballos, esos briosos, ¿no? Ves en una pasarela un caballo tan grande que va caminando y lo jalan para acá, se va para acá. Y lo jalan para allá y brinca. Pero sabes que ese caballo manso no era manso. ¿Qué pasó? Lo domaron. Amén. Cada que se iban para allá y no era para allá, ¿qué le hacían? Comenzó a entender, si el caballo es más torpe que un ser humano, entendía que si se va para allá, le dan en la costilla, o le dan con el espolón, y aprendió, lo jalan para acá, mejor jalo. Y tú ves gente obediente en la iglesia y tú dices, ay Señor, qué buen varón es este, qué buena mujer. No, ya entendió que si se desvía, ahí va. Amén. Que si se va para acá, sabe, ya entendió que si hace cosas que no debe de hacer, y conmigo hay consecuencias. Y esas consecuencias no solo son para él, son para su familia, para sus hijos y para todo su entorno. Entonces dice que debemos ser mansos, dejarnos guiar, ¿no? Dicen en los grupos, déjate guiar, dice, porque ya saben que si no te dejas guiar, ¡pau! Y humilde. Jesús fue tan humilde que, siendo Dios, vino a mostrar ese modelo en el cual toda la gente puede llegar a ese nivel de Jesús. ¿Menciona que hagas milagros? No. ¿Menciona que liberes personas, que hagas? No. Esas señales seguirán a los que creen. Amén. Y a veces uno anda buscando los milagros, las sanidades. Y si sabes que un hermano trae el don de sanidad, ahí va uno. No, esas te siguen. Amén. Yo he orado por personas y han sanado. Y yo, órale. ¿Y sabes cuándo me he dado cuenta? Cuando ando más triste. Una vez oré por una señora, pasó el tiempo. Y en mi etapa más triste de mi trabajo, estaba yo triste. Y llegó una señora y me dice, Martín. Yo ya ni me acordaba. Gracias, me dice. Le digo, ¿por qué? Hace un año usted entró al cubículo, son 3 camas en cada cubículo. Llegó a mi cuarto
los médicos ya me habían desahuciado, dice. Y usted oró por mí, dice. Y se fue. Y me dieron de alta por máximo beneficio, dice. Y yo me fui con la expectativa que iba a morir. Y pasaron los días y los meses y no me morí. Ya tiene un año, dice, que usted oró por mí. Y de esos días que yo decía, el Señor no me usa, el Señor no está conmigo. Y Él me recordó que Dios te puede usar. Amén. Porque tú eres bueno. No, porque Él es bueno. Y mira, cuando oré no pasó nada, hermano. Tú ora. Tú no sabes lo que Dios va a hacer. Tú ora, tú pide, tú haz la obra. Y en el momento a veces no pasa nada. Pero Dios lo permite para que... Imagínate si hubiera sanado en ese momento, ¿cómo me hubiera sentido? No, hombre, no. Dios dice, tú haz la obra y yo haré mi parte. Amén. Tú haz lo posible. Dios dice, yo haré lo imposible. Amén. No me andes buscando, oye, pastor, ore por mí. No. Estas señales que seguirán a los que creen. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo Dios trabajó con sus discípulos. En Mateo 20 al 28, y en su sinónimo, o en Marcos, que es parecido, sinóptico, 10 del 35 al 45, habla de algo bien interesante. Aún sus discípulos creían que el reino de Cristo era como el reino del mundo. Amén. Y mira, por eso te digo que leas Marcos, porque en Marcos dice los nombres de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Lee Marcos. No. Okay. Dice Mateo 20, ¿ya estás ahí? Si no, obsérvalo. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, doña Zebedea, ¿no? Se le acercó a Jesús con sus dos hijos. Hermanos, ya eran hombres grandes, ¿sí? Ya no eran niños, ya eran muchachos. Y ahí llevó a los dos hijos. Dice, postrándose ante él y pidiéndole ¿qué? Algo. Vamos a ver qué algo, ¿sí? Pero ¿qué hace el mundo? Cuando tú quieres algo, te reverencias, haces, porque quieres algo. Entonces ellos sabían el modo del mundo. Dice, vamos, ¿qué te parece? Y mira la petición. Él les dijo, ¿qué quieres? Jesús ya sabía. Ya sabe. Ella le dijo, ¿qué dijo? ¿Qué está subrayado? Ordena. ¿Empezó bien la petición, sí o no? Sí, hasta se postró y toda la reverencia, pero ya luego quiso hacer que Dios hiciera lo que ella quiere. Y a veces así somos. Señor, ¿será que tú puedas? Y lo decreto en el nombre de Jesús. Ya la regaste. No decretes, hermano. El único que puede hacer decretos, ¿quién es? Dios. Ningún ser humano puede hacer un decreto. Solo un presidente, solo un gobernador puede hacer decretos en su línea. No puede hacer de otra cosa, ¿sí? Y ella dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, ¿sí? El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si Jesús era el jefe, al lado de él, ¿qué sigue en autoridad? Pues los subjefes, ¿sí o no? Si es el presidente, es el vicepresidente para el mundo. Y ella quería a los dos en el reino de Dios. ¿Por qué se acercó a Jesús haciendo esa petición tan absurda? ¿Por qué crees? Porque sabe que Dios responde. ¿Escuchaste? Él atiende nuestras peticiones. Hermano, pide a Dios. Dios hará lo que Él quiera. Pero pide. Yo le digo a mis hijos, tú pide, ¿no? Ya yo sé si les doy o no les doy. ¿Sale? Entonces dice, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, porque ellos pensaban en un reino humano. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Y sabes que en medio de esa petición, ¿quiénes estaban al lado o cerca de ahí? ¿Quiénes? Los otros discípulos. ¿Cuántos?
10 discípulos más. ¿Vale? Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, mujer, no entiendes. Te voy a explicar. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? O sea, dijeron, ya la hicimos, ¿sí o no? Y ellos ya, ¿podemos? Sí, pueden beber de mi vaso, pero él se refería tal vez a su sacrificio. Amén. Y así como yo fui bautizado, ustedes también, eso sí pueden. Y ya estaban alertas. Dice, él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero, ahí hay un pero, el sentaros a mi mesa, a mi derecha y a mi izquierda, ¿qué es? No es mío, hermanos. ¿Qué les estaba enseñando Jesús? Que él estaba sometido al Padre. ¿Te estás dando cuenta? Jesús se somete al Padre, sí. ¿Por qué? Porque les enseña el carácter de Dios. Si tú no te sometes a las autoridades que Dios estableció, así tú seas un gran trabajador, una gran profesionista, un gran hombre, si tú no haces lo correcto en todas las áreas, no debes. Hay mujeres que son buenas mamás, excelentes mamás, pero no son buenas esposas. Amén. Y viceversa. Hay papás que son buenos papás, pero no son buenos esposos. Dios nos enseña el orden correcto. O hay hijos que son buenos estudiantes y no son buenos hijos. Amén. Dice, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mi Padre es el que manda. Aunque tenía la misma autoridad, el mismo dominio, Él se sometió. Eso no depende de mí. Yo vine solo a hacer una labor, a revelarme a ustedes cómo deben de caminar. Amén. Dice el 24. Cuando los 10 oyeron, porque te decía que estaban ahí, estaban viendo qué van a hacer estos dos hombres ahí con su mamá, y ya eran grandes, te digo, ¿no? Vente. Mamá, quiero buscar trabajo. Vamos, hijo. Ya tiene 40 años y ahí va con la mamá. No, ve tú, ¿no? Si invitas a la mamá, invítale el desayuno, pues no para que te, ¿no? Entonces dice, cuando los 10 oyeron esto, ¿qué hicieron? Se enojaron contra los dos hermanos. Hermano, los discípulos tenían sus riñas. Sí. ¿Por qué? Porque eran humanos. Amén. Porque eran de carne y hueso como tú y yo. Porque tenían defectos. Y así Dios los escogió. Dios no escoge a capacitados, capacita a los que llama. Él los llama y los comienza a limpiar, a purificar, y luego los usa, y luego tú te quedas, ¿cómo Dios puede hacer eso? Porque Dios trabaja así. Ellos tenían sus riñas, hermanos, como todos y en todos lados, porque son pecadores llamados al arrepentimiento. Dice que entonces se enojaron. Entonces Jesús llamándolos, a ver, les voy a enseñar, vénganse los dos, ¿sí? Dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? No, pues sí, ellos estaban atentos. Y los que son grandes ejercen sobre de ellas potestad. ¿Sí saben eso? No, sí lo sabemos. Bueno, mas entre vosotros no será así. ¿Qué estamos viendo? El propósito de Dios en los primeros discípulos, y es el modelo para nosotros. Mas entre ustedes no es así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué? Será vuestro servidor. ¿Cómo? ¿A poco sí? Y ellos estaban aprendiendo. Dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Tienen que servir a los demás, porque mi reino no es igual al reino de este mundo. Los gobernantes se sirven, se aprovechan, abusan. ¿Quieres un puesto? Bueno, te cuesta dinero. En muchos casos hay casos de que le piden a mujeres otras cosas. Amén. ¿Quieres? Bueno, te va a costar. Y por querer obtener eso,
por no entender que es Dios el que pone las cosas, van y se humillan delante de los hombres. ¿Quiere Dios eso? Por supuesto que no. ¿Sí? Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. No es como el reino de este mundo. Como el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Si Jesús hubiera sido un rey humano, él tuviera su séquito de seguidores, pero él decía, no me sigan, síganme a mí, pero yo voy al Padre. Sigan al Padre, y hay requisitos. ¿Quieres seguir a Dios? Sí, pero andas en pecado, te estorba. Arrepiéntete de tu pecado y avanza. Amén. Hay una manera en la cual en la India, no sé qué lugar, cazan a los monos. Entonces en muchos lugares ponen botellas con comida, o en otros en la tierra hacen huecos y ponen semillas para los monos. Entonces el mono está viendo y dice que el mono mete la mano para agarrar la semilla o la nuez y agarra la nuez, entonces cierra la mano, pero el hueco es pequeño, entonces quiere sacar y ahí está el mono y pum, y lo atrapa. Amén. Era una manera de cazar a los monos porque eran muy ágiles. Entonces el mono se quería librar, pero ¿qué tenía que hacer el mono? Soltar la nuez y sacar la mano. Pero como no quería soltar la nuez, quedaba atrapado. Hermano, el pecado así es, el pecado te atrapa. Tú quieres seguir en el camino del Señor, pero muchas veces no queremos dejar el pecado y no saldrás de allí si no sueltas el pecado, cualquiera que sea. Amén. Y Jesús les dice, hay requisitos. Y yo, el Hijo del Hombre, él se atribuye ese título, no vine para ser servido, sino vine a ponerles el ejemplo. Vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Amén. ¿Sabes que el venir a congregarte estás trayendo tu vida, tu tiempo, tu espacio, todo lo que tú eres, vienes y lo depositas para escuchar la palabra, para recibir el consejo? Amén. Dice, Jesús es un rey siervo, no es como el mundo. En el reino de Dios no es así. Y se ha permeado, hermano. Se ha permeado los títulos. Hemos aprendido que hoy en esta dispensación ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya fueron un tiempo. Ellos pusieron el fundamento y dejó a sus discípulos para hacer la obra. Y parece que les gusta a la gente los títulos, ¿sí? Que tú eres X y X. Entonces, como que el título te hace ser más grande, ¿no? ¿Quién es el más grande? El que se sirve, el que sirve a los demás, el que atiende a los demás. Dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. Y mucha gente pasa que si en su vida natural siempre tuvo gente que le atendía, le es difícil entrar a servir en las cosas de Dios. Y si entran las cosas de Dios, trae el mismo chip. También quiere que le sirvan. No, tienes que despojarte y entonces servir. Amén. Vemos entonces que el reino humano está el rey, sus servidores, y la gente quiere estar al lado para que si avanza el rey, pues avanzamos todos, y si se muere el segundo, yo subo. ¿No? Están esperando que se muera el servidor para que entonces suba de categoría. No, servir al Señor no es solo dentro de la iglesia. ¿Escuchaste? Servir al Señor es en todos lados. Amén. Y Jesús, que es el reino de Dios, ¿qué hizo? Le lavó los pies a sus discípulos. ¿Sabes que el oficio más denigrante entre todos los oficios de esa época era lavarle los pies a los invitados? Si la gente de dinero de esa época tenía esclavos, al esclavo de más bajo rango lo ponían en la entrada. En esa época no había zapatos cerrados, no había tenis,
eran sandalias y no había calles pavimentadas. Entonces la gente caminaba entre el polvo, el sudor de los pies, y antes de entrar a una casa se les lavaba los pies. Imagínate cómo estaban esos pies. No, estaban bonitos, pero era un trabajo. Ellos le limpiaban y era el trabajo más humillante que podía haber. ¿Sabes que a mí me tocó en una iglesia que nos laváramos los pies? Pero en vez de ser lo que Jesús hacía, ¿sí? Mucha gente lo ha hecho un ritual. Jesús, vamos, hermano, vamos a lavarnos los pies. No, Jesús no estaba enseñando que en las iglesias se laven los pies. ¿Sí me explico? O sea, como Jesús lo hizo, ya nos los dejó, ya no tienes que andarlo haciendo. ¿Qué quería enseñar Jesús? Amén. Ya lo enseñó, ya. Pero te digo, lo hicimos en una iglesia y todos nos lavamos y todos hicimos ese acto de humildad. Ya no hay humildad, ¿no? Ya no había. Jesús nos estaba enseñando de esa manera. ¿Quieres verlo? Ve por favor a Juan 13. Vamos a verlo y vamos a aprender. Y ellos se quedaron admirados. Les decía que en esa época los discípulos escogían al maestro. En esa época había muchos maestros, filósofos de diferentes ideas, y ellos veían a un filósofo y decían, ese quiero ser discípulo de él. Jesús dice, no, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y cada que escogía Jesús a alguien, era un llamado irresistible. Y no podían detenerse y avanzaban. En Juan 13, 1, vemos el contexto. En lo que llegas, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta su muerte. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús sabía que venía a esta tierra, Jesús sabía que iba a morir, Jesús sabía que iba a entregar su vida y lo hizo por amor. Nunca había sufrido una bofetada siendo Dios. Amén. Nunca había sido humillado. Él sabía lo que iba a hacer, pero él tomó y bebió la copa. Y fue humillado a tal grado que dice la Biblia que en una ocasión cuando lo estaban latigando, y eso es humillante, le pegaban en la espalda a los soldados. Dice, a ver, dinos quién te pegó, si eres Dios. Él fue humillado a tal grado, pero más sin embargo su amor era tan grande que antes de llegar a ese martirio, formó a sus discípulos. Amén. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. Yo quiero que imagines esa escena sea dibujada en tu mente. Y tomando una toalla, se la amarró. Amén. En la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y todos así. En la mesa, reunidos los 12, viendo qué está haciendo Jesús. Pero nadie dijo nada. Amén. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos con la toalla con que estaba enrollada. O sea, él tenía la toalla aquí enrollada y ahí ponía los pies. Se los lavaba en el lebrillo, ponía su pie sobre sus rodillas y los limpiaba. Entonces vino a Simón, y había pasado por unos, y Simón le dijo, que es Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Cómo vas a hacer eso, Señor, si tú eres? Nosotros deberíamos de lavártelos a ti, porque tú eres el mayor. ¿Cómo nosotros? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
En este momento no sabes lo que estoy haciendo, pero déjate guiar. Amén. Hay cosas que nosotros no entendemos, cómo Dios trabaja en nuestras vidas, hermanos, pero ¿qué? Avanza, sigue, camina, no te detengas. Dios está en la situación. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y todos ahí viéndole, me imagino. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no obedeces, no tendrás parte conmigo. ¿Quieres de Dios? Sí, obedece. Pero es que a mí no me gusta. No es para que te guste, es para que obedezcas. Y Dios te pide cosas en las cuales nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia. Déjame decirte que yo trabajo en un hospital y veo muchos pacientes enfermos y la enfermedad es buena. ¿Cómo? Sí. Nos hace frágiles, nos hace humildes. No a todos, pero en la gran mayoría, al ver que no puedes. Me tocó orar por un paciente. Llega a urgencia, su esposa era cristiana y me dice, pastor, bueno, ni era pastor, hermano, ¿será que puedo orar por mi esposo? Está en la cama 12. Digo, sí, y fui. Era un varón como de 60 años, fuerte, tenía cáncer. Y llegué y le digo, oye, quiero platicar con usted, quiero hablarle de Dios. No, yo también creo en Dios, yo no necesito de Dios, dice. Estaba fuerte. Yo, bueno, pues si no quiere, pues no. A la fuerza, no. Pasó una semana. En esa semana ese hombre se deterioró, su cuerpo, su fuerza, todo. Y lo vi y volví a ir. Ahí voy. Y cuando me vio de lejos se le llenaron sus ojos de lágrimas y me dice, ahora sí, me dice, háblame de Dios. Y le hablé de Dios y le compartí. La enfermedad, hermanos, nos hace ver cuán frágiles somos, cuán vulnerables somos. Un bichito que ni vemos nos golpea y nos hace ver que en un momento pudiera acabar nuestra vida, ¿sí? Y si hoy estás aquí, pudieras decirle, Señor, gracias por tu misericordia. Entonces Dios sabe por qué pasan las cosas. Aunque la gente te deje, tú sigue a Cristo. Aunque las personas te hagan a un lado, tú camina a Cristo y sé sabio. Amén. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, si no te lavares, Jesús le dijo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, y ese Pedro era osado, no solo mis pies, sino también las manos, todo, báñame si quieres. Si es para ti, yo voy. ¿Amén? ¿Cuántos son así? ¿Quieres, Señor? Eso se meten en todo. ¿Amén? Y de eso quiere el Señor. ¿Quieres esto? Pues yo voy. Lo que me cueste, lo que valga, no importa. Yo avanzo porque es para ti, porque es para tu reino. Amén. Dice el 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarle los pies. Hermano, ¿ellos tenían lavado los pies? ¿En dónde se lavan los pies? En la entrada. ¿Tenían lavado los pies? Sí, porque ya estaban adentro. Amén. Jesús, su propósito no era lavarle los pies por lavarle los pies, no porque estaban sucios, porque ya al entrar al lugar, pues ya se los habían lavado. ¿Qué estaba enseñando? La humildad. ¿Te das cuenta? Por eso le dice esto. Jesús le dijo, el que está lavado, ustedes ya están lavados. No necesitan sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, y habla de las dos partes. Tú puedes ver a alguien tan limpio por fuera y no sabes cómo está por dentro. Amén. Aunque no todos habían infiltrado ahí, porque sabía quién le iba a entregar, pero por eso dijo, no estáis todos limpios. Pero nunca humilló a Judas. Él estaba ahí. Judas tenía un propósito. Amén.
Hay Judas, por llamarlo así, en diferentes lugares que tienen un propósito. Es para sacar a flote nuestro carácter. Entonces, ¿quién es Judas? No. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabes qué quería hacer con ustedes? Y todos atentos. Vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Qué significa señor? Dueño. Dicen que yo soy su maestro, que yo soy su dueño, y decís bien porque lo soy. Pero pues si yo, el señor y el maestro, al que deben de seguir, al que deben de ver sus pisadas, si yo, que soy su maestro y soy su dueño, he lavado vuestros pies, ¿qué? Ustedes también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Jesús quería que se lavaran los pies? No, que se sirvieran. Amén. Los unos a los otros. Y si en un matrimonio aprendes eso, ¿sí?, que tú tienes que servir a tu esposa y tu esposa tiene que servirte a ti. A mí me gustan las picaditas y antes de llegar en uno de tantos casos, antes de llegar a la casa, compré desayuno para mi esposa, para que no cocine, y ahí le llevo el desayuno. Y cuando llego estaba mi esposa haciéndome unas picaditas y nos comimos las dos, ¿no? La picada y por eso estamos como estamos. Pero ¿cuál es el punto? Que tú quieres agradar. Amén. Que tú quieres agradar a esa persona. Si tú solamente quieres que te agrade, por eso buscan en otras personas ser feliz. Nunca vas a encontrar la felicidad en otra persona. Amén. Porque esa persona tal vez también la anda buscando. Y dos necesitados se van a exprimir porque quieren que la otra persona supla su necesidad. Y no debe ser así. Tú tienes que estar completo en Cristo. Si tú estás completo, entonces tú puedes dar, tú puedes amar sin esperar. Porque si esperas y no llega, sufres. ¿Me escuchas? Y mucha gente espera de los demás. Si amo, me tienen que amar. No, hermano. ¿Por qué? La otra persona es libre. Si tú amas y no te ama, hazte un lado, porque vas a sufrir. Amén. Porque esa persona no sabe qué es el amor. Y más si no conoce al Señor. Él es amor. Amén. Jesús le dijo: vosotros también debéis lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo se los digo. Eso es lo que hace el líder. El líder, ¿qué hace? Manda, pero no hace. Amén. Jesús dijo: porque yo les he dado el ejemplo, para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagáis. Amén. Por eso lo hice, para que ustedes vieran. Hermano, ¿vamos a lavarnos los pies? No, vamos a servirnos los unos a los otros. ¿Sale? Dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. No es que tú quieras ser más que tu líder, que tu pastor, que Cristo. Cristo es el modelo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Sí qué? Si las haces. ¿Las sabes? Sí, las sé. ¿Las haces? No. Entonces no sirve. Dice: si sabes estas cosas, wow, bienaventurado eres si las haces. Sé que me tengo que someter a mi esposo. ¿Lo sabes? Sí, pero no. Si me obedece, le obedezco. No obedece y verás. Amén. Le decía en una consejería a un matrimonio, le digo: ¿tú crees que tu esposo pueda cambiar? Pues más o menos, la creía mucho. Bueno, ¿crees que Dios pueda hacer la obra en tu esposo? Ah, no, ahí sí. Bueno, trátalo como si Dios ya lo hubiera hecho. No esperes a que suceda para creerlo. Entonces la gente dice: hasta no ver,
pero creer, no, trátalo como si ya hubiera sucedido. Entonces hay fe. Si cambia, cambio, hecho tortillas. Si no, pura de masa, de esas de que traen el tortillero. Dice entonces, si sabéis estas cosas, eres bienaventurado si las haces. Amén. ¿Sabes que el hombre te puede desechar? Que la familia te puede desechar, que los hijos te pueden desechar, aunque les sirvas. ¿Escuchaste? Aunque tú le sirvas a la gente lo puede hacer. Me tocó una persona la guardia pasada, tenía creo 54 años, un chavo. Nadie lo cuidó esa noche, nadie. Yo usé esa palabra, su familia lo desechó, lo llevó al hospital y ahí lo dejó. Me tocó atenderlo, me tocó limpiarlo, y en medio de todo el Señor me dice, háblale de mí. Y fui, medio hablaba, le compartí de Cristo, la vida del Señor, le dije, varón, arrepiéntete, busca de Dios, encuéntralo. Yo no sé si Dios te va a sanar o no, pero arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios. Mira, y estuve con él, oramos, entregué mi guardia, llego a la siguiente guardia y ya no estaba. Mi compañera me dice, ¿quién? El de la 11, no, el de la 10. A las 12 del día murió. Y para encontrar a su familia, trabajo social, tuvo que andar buscando, y ya hasta que llegaron. Hermanos, yo lo pensé así, su familia lo desechó. No sé qué haya hecho, ¿no? Porque no te desechan por buena gente, ¿no? Sus pecados habrá tenido, sus faltas habrá tenido. Pero ¿sabes qué me dijo el Señor? Yo no lo desecho. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de que la gente lo abandonó, Dios envió a alguien a hablarle. Dios no te desecha. No importa lo que tú hagas o dejes de hacer, su amor es inalterable. Cuando yo vi eso y se lo conté a mi esposa, yo lloraba, digo, Señor, gracias porque tú no nos abandonas. Amén. Y a veces queremos que la gente llegue a la iglesia. No, tú ve, sé iglesia allá afuera. Ahí donde tú vas, ahí donde tú estás, donde tú trabajas, ahí tú eres iglesia. Invítalo a la iglesia, es que no quieren venir. Tú ve, la iglesia fue, la iglesia estuvo ahí, porque si tú vas, va a la iglesia. Amén. Jesús, el reino de Dios, dice que no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios, hermanos, no es que nos sirvan, el reino del mundo no es que nos sirvan y ir subiendo de niveles. En el reino de Dios es el que quiera ser el mayor, tiene que servir. Amén. Y habrá conflictos. Si los discípulos los tuvieron y eran los apóstoles, había celos, había envidias. Eso a mí me admira y digo, Señor, ¿cómo es posible? Digo, porque son humanos. Pero ¿se van a quedar así? No, dice que aquel que comenzó la buena obra, ¿qué? Es que sea egoísta. Y luego, ya no es tan egoísta. Oye, ese ni servía. Oye, ahora ya sirve. Porque si tú te quedas con la imagen de alguien cuando lo conociste, ya lo etiquetaste. No, Dios comienza y sigue su obra. Se los platiqué una vez, iba con un amigo, yo vivía en la Santa Clara, pues yo ya no tomaba. No sé cómo, yo digo, ¿cómo fue? Había un gancho de tender ropa, iba con mi amigo platicando, se me metieron los dos pies en el gancho. Tan raro por el chiste que cuando y me fui, ¡pac! Y me paré, me quité el gancho y él se fue a su casa y yo a la mía. A la semana me lo encuentro y me dice, oye, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Me dice mi papá, ya andabas con ese borracho, dice, ese borracho de Martín. ¿Quién? No, si venía en juicio. ¿Cómo en juicio? Si ahí se venía cayendo, dice. No, papá, mira, se le metió un gancho. ¿Qué gancho ni qué nada? No, Y yo me empecé a reír, porque dije, mira, no sabe. Amén. Y cuando gente te juzgue por cosas que hiciste,
que ya no haces, dile: no sabe. No sabe que Dios ya está obrando en mí. No sabe que Dios está perfeccionando su obra en mí. Y tú sigues avanzando. Y la gente a lo mejor sabrá tu caminar, a lo mejor no. No pelees con ellos. Tú avanza. Amén. El reino de Dios es el servir a los demás. Una mujer dice que ella nunca se imaginó que salvar alcohólicos, gente de la calle, estaba salvando su vida, porque ella fue alcohólica. Entonces, cada que yo salvo a alguien, me veo, dice, y veo un borrachito, y digo: así estuviera, dice. Y cada que yo ayudo a alguien, cada que yo digo: mira, así estuviera si Dios no hubiera alcanzado. Y yo recuerdo de dónde Dios me sacó. Por eso cuando tú dejas de hablar de Cristo, olvidas lo que Dios hizo por ti. Amén. Y a veces le hablas a la gente y la gente ni en cuenta, pero tú estás recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Jesús, su formación de los primeros discípulos no solo era para ellos. ¿Para quién era? Para nosotros. ¿Quieres ser el mayor? Sí. Sirve a Dios. No sirvas, y en el bien entendido que es para el Señor. Porque el Señor está buscando siervos para su obra. El tiempo se acorta. Cada vez hay más señales tangibles de su venida. Terremotos, pestes, hambres, que se están hablando, gritando al mundo, diciendo: voy pronto. Pero la gente no está sintonizada. Dice: no es Dios. Es el calentamiento global, es muchas cosas, pero Dios está hablando. Podrás escuchar hoy su voz. Y Dios, en medio de todo lo que está hablando, está diciendo: necesito siervos. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies con conocimiento, con una actitud correcta y con carácter. Porque nuestro carácter puede echar a perder la obra. Y si alguna vez lo has hecho, pídele perdón. A veces sin querer ofendemos a alguien. A veces sin querer nos saludamos a alguien y se ofende. Y en la iglesia pasa, hermano. Porque somos un grupo de pecadores que estamos creciendo, que estamos avanzando. Pero Él prometió que su obra va a seguir adelante. Me dijeron: oye, ahí va una persona, ¿no sabes lo que hizo? Le digo: sí sé, pero no me quedé con lo que hizo. Me quedé, más bien creo lo que Dios va a hacer. ¿Escuchaste? Oye, hizo esto, pero no es lo que hizo, es lo que Dios va a hacer en sus vidas. ¿Qué cosas hicimos? Muchas cosas. Pero ¿qué cosas Dios va a hacer? Es lo que queremos ver. Lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a hacer en tu casa. Si tú te alineas con Él y le dices: Señor, quiero. Amén. Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que su gracia venga sobre nosotros. Que su gracia, que es el poder para hacer su voluntad con gozo, esté sobre su vida. ¿Querrás hacerlo? ¿Querrás decirle al Señor: Señor, quiero? No soy perfecto. Tengo muchos defectos. Tengo muchos problemas. Tengo muchas dificultades. Pero hoy sé que no tengo que ser bueno para acercarme, sino tú me escogiste. Y déjame decirte algo, iglesia. Si hoy estás escuchando esto, es porque es para ti. Amén. Faltaron varios por muchas cosas y no vinieron. Lo escucharán después. Pero tú que estás aquí, déjame decirte de parte de Dios, Dios te está hablando. Que seas parte de su reino. Que tú le entregues su vida de todo corazón. No tengas miedo a entregarte. Y si tienes miedo, sé valiente. Porque dice en Apocalipsis que los cobardes
no entrarán en ti. Dile, Señor, dame esa valentía para entregarme. No sé cuánto tiempo falte de tu venida, no sé cuánto tiempo falte para que yo vaya a ti, pero hoy quiero estar contigo. Podrás hablar con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Si quieres limpiarme, si quieres usarme, tú me has dado el ejemplo con tus discípulos y ahora yo puedo hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que ese llamado que tú haces hoy se haga carne en mis hermanos, se haga carne en sus vidas, Dios. Y tú, que todo lo sabes, sabes de qué necesidad tienen en su corazón. Es más, tú sabes aquellas cosas que ellos necesitan que ellos no saben. Y te pido, Señor, dale aquello que su alma, su espíritu necesita y que ni ellos saben. Podrás voltear tus palmas hacia arriba. No levantes tus manos, solo voltea tus palmas ahí donde estás. Tus palmas hacia arriba y dile, Señor, dame aquello que mi alma necesita. Mi corazón es engañoso y perverso y tal vez te pido cosas que ni necesito. Tal vez te pido cosas que no deben de estar conmigo. Es más, tú me quitas cosas que me hacen daño. Hoy, Señor, te pido, lléname. ¿Y sabes qué necesitas? Su presencia. Dile, Señor, dame de tu presencia, dame de tu gracia, dame de tu amor. Necesito estar contigo. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿a dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida, tiene palabras de libertad? Solo Él tiene la palabra que mi alma necesita. Señor, gracias, papito lindo. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es por siempre y para siempre.